El aroma dulce de la canela y la vainilla se aferraba a las paredes de mi cocina. Un abrazo cálido, que siempre había sido mi refugio. Eran las 10:30 de la mañana, y el sol de otoño se filtraba a través de la ventana empañada por el vapor, iluminando las motas de harina suspendidas en el aire como diminutos copos de nieve. Estaba terminando de glasear un pastel de merengue y fresas, una receta ancestral de mi bisabuela que requería paciencia y un amor casi místico por el detalle. Mis manos, arrugadas por los años y el trabajo, se movían con la misma precisión que hace décadas, decorando cada fresa con una hoja de menta fresca y un delicado encaje de glaseado. Sin embargo, mi corazón no compartía la misma calma que mis movimientos. Una punzada de ansiedad, tan familiar como el eco de mi propia respiración, me oprimía el pecho. Esperaba la llamada. No, la visita. Siempre era una visita cuando las cosas se ponían realmente serias para ellos. Mis hijos, Ricardo y Sofía, y sus respectivos cónyuges, Isabel y Javier. Mis propios hijos. El pensamiento me dolía como una vieja cicatriz que el clima húmedo activaba. No era la preocupación de una madre por sus retoños. Era la angustia premonitoria de saber que, una vez más, vendrían a pedir, a exigir, a drenar. Mis ahorros, mi tiempo, mi poca energía restante. Siempre disfrazado de una oportunidad única, una inversión segura para el futuro de la familia, un pequeño préstamo que te devolveremos en cuanto el negocio despegue. Y siempre, sin falta, el desdén por mi mundo. Por mis pasteles que llamaban anticuados, por mi casa que consideraban vieja y sin estilo, por mi vida que les parecía aburrida y sin ambiciones. Recordaba vívidamente mi cumpleaños el mes pasado. Había pasado todo el día horneando mi pastel favorito, un bizcocho de chocolate y naranja con una crema de mantequilla suave como el terciopelo. Había puesto la mesa con mi vajilla de porcelana buena, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que se acordaban. Pero el teléfono se mantuvo en silencio. Las horas se arrastraron, pesadas y vacías, hasta que la noche cayó como un manto oscuro sobre mi esperanza. Cené sola, con un trozo de pastel demasiado grande para una persona, y sentí la amargura subir por mi garganta. Ni siquiera un feliz cumpleaños, mamá. No, estaban demasiado ocupados con sus vidas modernas, sus reuniones de negocios, sus cenas en restaurantes de moda. Quizás en el Capricho de la Abuela, esa pastelería que tanto adoraban y que yo visitaba en secreto para asegurarme de que mi confianza estaba bien puesta. Esa era la ironía más cruel. Se maravillaban con mis recetas, sin saber que eran mías. Mi mente vagó a la última vez que Ricardo necesitó ayuda. Había sido un virus estomacal. Me dejó tumbada en cama durante días, débil y con náuseas. Les llamé. Ricardo dijo que tenía una reunión importante. Sofía, que estaba de viaje de negocios. Prometieron pasar en cuanto pudieran, pero nunca lo hicieron. Fue la señora Elena, mi vecina del tercer piso, quien me trajo una sopa de pollo y se aseguró de que tomara mis medicinas. Sentí una vergüenza profunda por tener que depender de una extraña, mientras mis propios hijos, a quienes había dedicado mi vida, permanecían ajenos a mi sufrimiento. Esos pequeños incidentes eran como astillas, no lo suficientemente grandes para ser una herida abierta, pero lo suficientemente molestas como para recordarme constantemente mi lugar en sus vidas. Un recurso, no una persona. Terminé el glaseado y retrocedí para admirar el pastel. Era una obra de arte, un testimonio de amor y dedicación. Pero, ¿para quién? Ya no había nadie que lo apreciara realmente, salvo yo misma, y quizás los clientes anónimos de El Capricho. Sentí un frío escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la cocina. El timbre sonó. 2 veces.
un repique impaciente. Aquí estaban, mis queridos hijos. Me quité el delantal, alisando las arrugas invisibles de mi vestido de casa, y caminé hacia la puerta con una mezcla de resignación y un atisbo de la misma esperanza tonta que nunca moría del todo. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Quizás, esta vez, de verdad, me querrían a mí, no a lo que podían obtener de mí. Una sonrisa forzada se dibujó en mis labios, preparándome para la farsa. «Mamá, qué alegría verte», exclamó Ricardo, su voz potente y resonante como siempre, mientras irrumpía en mi modesta sala de estar, seguido de cerca por Sofía, Isabel y Javier. Parecían figuras de una revista de moda, impecablemente vestidos, exhalando un aire de lujo casual que contrastaba brutalmente con mi cómoda pero anticuada vestimenta y el ambiente hogareño de mi casa. Ricardo me dio un abrazo rápido y superficial, su mejilla apenas rozando la mía, y se apartó para dejarme a merced de Sofía. «Mamá, qué guapa estás, y qué aroma más delicioso». Sofía me besó con un piquito en la mejilla, su perfume de diseñador invadiendo mi espacio, ahogando por un momento el dulce olor de mi pastel. Sus ojos, sin embargo, no se detuvieron en mí, sino que se escanearon rápidamente el salón, deteniéndose en el jarrón de flores frescas que había puesto sobre la mesa. Isabel, la esposa de Ricardo, se acercó con una sonrisa amplia y forzada. «Regina, qué placer. Siempre es un gusto venir a visitarte. Tu casa tiene ese encanto particular». Javier, el esposo de Sofía, asintió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sí, un santuario de paz. Justo lo que necesitamos después de una semana tan ajetreada». Me invitaron a sentarme en mi propio sofá, mientras ellos tomaban asiento en las sillas individuales, mirándome con una estudiada combinación de afecto y urgencia. Ricardo se ajustó la corbata, una corbata de seda que valía más que mi vestido más caro. «Mamá, hemos venido porque tenemos algo muy importante que contarte», comenzó Ricardo, con un tono solemne que solía usar cuando iba a pedir dinero. Sofía asintió añadiendo: «Es una oportunidad que no se presenta todos los días, y pensamos inmediatamente en ti, porque sabemos lo inteligente que eres con las finanzas y lo mucho que te preocupas por el futuro de la familia». Isabel intervino, su voz untuosa. «Siempre has sido nuestra roca, Regina, la más generosa, la que siempre ha estado ahí para nosotros, sin importar qué». Javier agregó: «Tu sabiduría y tu apoyo incondicional son un pilar en nuestras vidas. No hay otra persona en la que confiemos tanto como en ti». Las palabras se sentían como azúcar envenenada, dulce en la lengua, pero con un regusto amargo a manipulación. Observé cómo sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada, mientras sus bocas pronunciaban alabanzas vacías. «Bueno, ¿y de qué se trata?», pregunté tratando de mantener mi voz neutral, aunque por dentro mi corazón ya latía con ansiedad. Ricardo se inclinó hacia adelante, su entusiasmo apenas contenido. «Mamá, como sabes, mi startup, Futuro Digital, está a punto de despegar. Hemos estado trabajando día y noche en un algoritmo que revolucionará el mercado de la inteligencia artificial. Los inversores están haciendo fila, pero necesitamos un último empujón, una inyección de capital inicial para consolidar la infraestructura y lanzar la versión beta a nivel global». Sofía continuó, su voz subiendo de volumen. «Y mi boutique, Atemporal Chic, está en conversaciones con un diseñador internacional de renombre. Imagina, mamá, prendas exclusivas, pasarelas en París. Pero para cerrar el trato, necesitamos asegurar una línea de crédito sustancial. Y ahí es donde entras tú,
Querida Regina, dijo Isabel, tomándome una mano con una delicadeza que nunca antes había usado. Su tacto era frío y calculador. Sabemos que tienes esos ahorros que tu padre te dejó, guardados para tu jubilación. Pero, ¿para qué tener el dinero parado en el banco, perdiendo valor, cuando podrías multiplicarlo exponencialmente? Javier asintió vigorosamente. Exacto. Ricardo y Sofía tienen proyecciones financieras que muestran un retorno de inversión del 300% en menos de 2 años. El 300%, mamá. Es una locura. Tus ahorros no solo estarían seguros, sino que se convertirían en una fortuna que aseguraría el bienestar de toda la familia por generaciones. Ricardo sacó una tablet y deslizó algunas gráficas coloridas frente a mí, aunque sabía que eran meras fantasías. Mira, mamá, estos son los números. Lo hemos calculado todo. Tus $200.000, invertidos ahora, nos permitirían cerrar los tratos, y en cuestión de meses, no solo te los devolveríamos con creces, sino que te haríamos copropietaria de un imperio. Un imperio familiar. Piensa en ello, mamá, dijo Sofía, su voz ahora más suave, casi susurrante. Podrías viajar, no preocuparte por nada. Podríamos comprarte esa casa pequeña con jardín que siempre has querido, en un lugar más tranquilo, sin las molestias de la ciudad. El anzuelo estaba lanzado, y no era la promesa de riqueza lo que me tentaba, sino la ilusión de su amor, la idea de que, quizás, al darles esto, finalmente me verían, me valorarían, me incluirían en ese futuro brillante que pintaban. La cifra, $200.000, era una suma considerable, el fruto de años de trabajo y el legado de mi difunto esposo. Mi única red de seguridad. Ricardo continuó, su voz teñida de urgencia. Sabemos que es una decisión importante, mamá, pero el tiempo apremia. Tenemos una reunión con los inversores clave mañana por la mañana. Necesitamos la confirmación de este capital para el cierre del día de hoy. ¿Es ahora o nunca? Un silencio pesado cayó sobre la habitación, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared de mi abuela. Sus ojos, ávidos y expectantes, estaban fijos en mí. Podía sentir la presión, la manipulación emocional tan cruda y descarada. Me sentía una hormiga bajo sus botas, obligada a sacrificar mi última posesión valiosa en el altar de su ambición desmedida. Pero la necesidad de ser amada, de ser útil, de ver a mis hijos prosperar, era un veneno más potente que cualquier advertencia. «Lo haré», dije. Mi voz apenas un susurro, pero firme. Un suspiro de alivio colectivo llenó la sala. Las sonrisas falsas se volvieron un poco más genuinas. Me sentí como un peón, movido por manos invisibles. De repente, una conversación banal sobre el tráfico y los precios de los bienes raíces se apoderó de la sala, como si la tensión anterior nunca hubiera existido. Yo, sintiendo la garganta seca por la súbita oleada de emociones, me levanté para ir a la cocina a preparar té. Siempre había creído que una buena taza de té podía calmar cualquier tormenta. Mientras calentaba el agua y elegía las tazas de porcelana, escuché sus voces flotando desde el salón. Relajadas, despreocupadas, como si la pesada carga de la petición acabara de ser depositada sobre mis hombros y ellos ya pudieran respirar tranquilos. «Uf, qué alivio, ¿verdad?», dijo Sofía, su voz arrastrada. Podía imaginarla recostada en el sofá, su postura relajada. «Ni que lo digas», respondió Ricardo. Por un momento pensé que se pondría con sus dramas de «mi retiro», el legado de papá. Siempre tan anticuada con esas cosas del dinero en efectivo bajo el colchón. Isabel se rió, un sonido agudo y poco agradable. «Oh, por favor. ¿Te imaginas a Regina intentando entender el blockchain o las criptomonedas? Se desmayaría. Es adorable, sí,
con sus pasteles de otra época y sus recetas de la abuela. Pero, ¿negocios? Por favor. Lo mejor es que ahora podremos darle un empujón para que se mude a un lugar más adecuado, comentó Javier, su tono sarcástico. Un buen asilo de ancianos, con todas las comodidades y donde esté atendida. Así podremos vender esta casona vieja. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las palabras se clavaron en mí como dagas heladas. Asilo de ancianos. Vender esta casona vieja. Mi hogar. El lugar donde crié a mis hijos, donde compartí risas y lágrimas con mi difunto esposo. La casa que era un museo de mi vida. Cada objeto una memoria. Cada grieta en la pared una historia. Y de paso, añadió Sofía, su voz ahora más audible, casi festiva. Le damos una buena lavada de cara al barrio. Esta casa parece sacada de un cuadro del siglo XIX. Con lo que saquemos, podemos invertir en un loft moderno en el centro. Ricardo intervino, con un tono más práctico. No exageremos. De momento lo importante es que el dinero ya está en camino. Luego, ya veremos cómo gestionar lo de la casa. Pero sí, ese olor a naftalina y a galletas viejas no es el ambiente que uno espera para cerrar negocios importantes. Se rieron. Una risa que para mí sonó hueca y cruel. Mis manos, que sostenían la tetera caliente, temblaron ligeramente, pero logré mantener la calma exterior. Galletas viejas. Mis pasteles, mis recetas, mi vida. Todo era objeto de su desprecio. La imagen que habían pintado de mí, una anciana senil e inútil, me revolvió el estómago. Se sentían con el derecho de decidir mi futuro, de deshacerse de mi pasado, de modernizar mi existencia, como si yo fuera un mueble viejo que ya no encajaba en su estética de cristal y acero. El dolor, que siempre había sido un compañero silencioso, se transformó en una helada determinación. La amargura se solidificó en mi corazón, dejando un espacio vacío donde antes residía la esperanza ciega. No me verían llorar. Nunca. Regresé al salón con la bandeja del té, mi rostro una máscara inexpresiva. Aquí tienen mis niños. Té de jazmín, su favorito. Las risas se detuvieron abruptamente. Me miraron con una incomodidad fugaz, como si se preguntaran cuánto había oído. Pero mi sonrisa era tan perfecta, mi voz tan serena, que rápidamente descartaron cualquier sospecha. Sirvieron el té, brindaron por el futuro de la familia, y poco después se marcharon, dejándome de nuevo en mi silencio, pero esta vez con una claridad aterradora. El proceso fue sorprendentemente rápido, casi tan impersonal como la conversación en mi cocina. Al día siguiente, con la misma sonrisa hipócrita de Ricardo y Sofía, firmé los documentos en el banco. Era una transferencia directa de mis ahorros a una cuenta de inversión vinculada a la startup de Ricardo y la boutique de Sofía. El empleado del banco, un joven de unos 30 años con una sonrisa amable, me preguntó si estaba segura, si entendía los riesgos. Lo miré a los ojos, mis propios ojos velados por una niebla que no era tristeza, sino una fría determinación. Completamente segura, dije, mi voz firme, sin una pizca de vacilación. Mi corazón no se encogió, no se rebeló, se había petrificado. La lucha interna fue breve y brutal, consumiendo las últimas brasas de la esperanza maternal que aún ardían en mí. Lo hacen por el futuro de la familia. Me había repetido a mí misma durante años, una y otra vez, como un mantra inútil. Debo ayudarles. Son mis hijos. Quizás esta vez, sí, esta vez me lo agradecerán. Me incluirán en sus vidas, en su éxito. Era el autoengaño más cruel, la mentira más elaborada que me había contado para justificar cada sacrificio, cada desprecio, cada humillación. Pero mientras mi bolígrafo se deslizaba sobre el papel,
autorizando la transferencia de mis últimos $200,000, un velo se rasgó. Vi con una claridad dolorosa que no era por el futuro de la familia, sino por el futuro de sus caprichos, sus ambiciones, sus vidas de lujo insostenibles. No era amor lo que me motivaba. Era el miedo a la soledad, la desesperada necesidad de ser amada por quienes deberían amarme incondicionalmente. Pero en el mismo instante en que la firma se completó, algo dentro de mí cambió. La punzada de dolor se disipó, reemplazada por un vacío helado. No había tristeza, no había arrepentimiento. Solo una frialdad calculada, una claridad cristalina. Era como si, al entregarles lo último que me quedaba, me hubiera despojado de la venda que cubría mis ojos. Ya no eran mis niños. Eran extraños, parásitos que se habían alimentado de mi generosidad y mi afecto. Al salir del banco, el aire de la calle se sentía más nítido, los sonidos de la ciudad más definidos. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda. Una mujer de 50 y tantos años, con el cabello plateado y una expresión serena, casi inescrutable. La desesperación había desaparecido, sustituida por una sensación de ingravidez. Era como si me hubiera liberado de una carga invisible que había llevado durante décadas. Había entregado mis ahorros, sí, pero había recuperado mi libertad. La libertad de verlos por lo que realmente eran. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos silenciosos. Mientras ellos se regocijaban en su nueva inversión y se preparaban para el gran evento de lanzamiento de Futuro Digital, yo me preparaba para otra cosa. No para una humillación, sino para un cambio de guardia. Mi pequeño vestido de lino azul, el que guardaba para ocasiones especiales, estaba planchado y listo. No era lujoso, pero era elegante y discreto. La bisutería, sencilla pero de buen gusto, esperaba en mi tocador. Mis manos, ahora liberadas del miedo, se movían con una nueva determinación. El evento sería al día siguiente por la noche. Ellos lo veían como su triunfo. Yo, como el telón que se alzaría para revelar una verdad que los destrozaría. Con cada hora que pasaba, la anticipación crecía, pero no era la anticipación de la víctima, sino la del estratega. La calma antes de la tormenta, sí, pero la tormenta sería mía. La sala de eventos del Hotel Esplendor resplandecía bajo la luz de los imponentes candelabros de cristal que pendían del techo abovedado. El aire estaba cargado con el suave murmullo de conversaciones educadas, el tintineo de copas de champán y el aroma inconfundible del éxito y el poder. Era una gala de lanzamiento, la celebración de Futuro Digital, la startup de Ricardo, un evento al que aparentemente toda la élite de la ciudad había sido invitada. Mis ojos, acostumbrados a la calidez tenue de mi hogar, se deslumbraron ante el brillo de los diamantes y el lustre de las telas caras. Las mujeres lucían vestidos de noche de diseñador, sus cabellos perfectamente peinados y sus maquillajes impecables. Los hombres, en trajes a medida, se movían con una confianza innata, sus risas resonando con una autoridad silenciosa. Yo, Regina, una simple pastelera con un vestido de lino azul oscuro que había elegido con esmero, me sentía como un espectro en medio de tanta opulencia. Mi vestido, aunque modesto, era mi favorito. Había bordado a mano un pequeño diseño de flores de lis en el cuello, un toque personal que me hacía sentir conectada a mis raíces. Mis zapatos, cómodos y discretos, me permitían moverme sin esfuerzo, aunque cada paso parecía hundirse en la mullida alfombra. Llevaba en mi cuello el medallón de plata que mi madre me había regalado, un pequeño relicario con la foto de mi esposo. Era mi armadura silenciosa, mi recordatorio de quién era y de dónde venía. Mis esperanzas, a pesar de todo, aún se aferraban a un delgado hilo.
Hoy es el día, me decía a mí misma, mientras me abría paso entre la multitud, buscando una cara familiar. Hoy, finalmente verán lo que he hecho por ellos. Hoy me valorarán. Mi sacrificio no fue en vano. La idea, por descabellada que fuera, me impulsaba hacia adelante. Una llama solitaria en un mar de luces cegadoras. Vi a Ricardo y Sofía en el centro del salón, rodeados por un séquito de admiradores y socios potenciales. Ricardo, con un smoking impecable, irradiaba una falsa confianza. Sofía, envuelta en un vestido de seda escarlata que destacaba su figura, reía con una despreocupación que rayaba en la crueldad. Isabel y Javier, igualmente espléndidos, completaban el cuadro de la familia perfecta, la familia exitosa. Eran la encarnación de todo lo que yo no era, y de todo lo que me habían empujado a ser para ellos. Quería acercarme, quizás unirme a su círculo, compartir un momento de su gloria, una migaja de su reconocimiento. Anhelaba que Ricardo me presentara a sus socios como mi madre, la mujer que hizo posible todo esto, o que Sofía me abrazara y dijera: «Mamá, ven, queremos que conozcas a la gente importante». Mis ojos escanearon la mesa de postres. Una elaborada exhibición de macarons de colores pastel, pequeños eclairs perfectamente glaseados y tartas de frutas relucientes. Reconocí al instante la presentación, el estilo, el inconfundible sello de El capricho de la abuela. Mis recetas, mis creaciones. Estaban allí, siendo el centro de atención, alabadas por todos, mientras yo, la verdadera abuela, era una sombra en la periferia. Una amarga ironía. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y dolor. Pero me obligué a sonreír, a mantener la compostura. Hoy era el día, la culminación, el momento en que quizás todo cambiaría. Y si no, bueno, entonces el cambio vendría de otra manera. Me acerqué, paso a paso, sintiendo las miradas curiosas de algunos invitados que notaban mi modesta presencia. La música era suave, pero el murmullo de las voces crecía con cada metro que me acercaba a mis hijos. Vi a Ricardo gesticular animadamente, a Sofía reír a carcajadas con una mujer alta y elegante. Sus rostros se iluminaron con sonrisas radiantes, pero ninguna de ellas era para mí. Finalmente llegué a su lado, sintiendo una oleada de esperanza ingenua. «Ricardo, Sofía», dije, mi voz un poco más baja de lo habitual, quizás por el nerviosismo. «¡Qué fiesta tan maravillosa! Te felicito, hijo». Ricardo giró la cabeza, sus ojos chocando con los míos por un instante. Una expresión de fugaz irritación cruzó su rostro antes de que la enmascarara con una sonrisa tensa. «Ah, mamá. Sí, la gala. Está bien». Antes de que pudiera decir nada más, se volvió hacia un hombre corpulento y bien vestido que estaba a su lado. «Disculpe, señor Velasco. Esta es mi madre, Regina. Bueno, es mi madre. Una persona muy tradicional». «Disculpe, estábamos justo discutiendo el potencial de mercado en Asia». Se notó la pausa incómoda, la forma en que me presentó casi como un objeto, como una vergüenza a tolerar. El señor Velasco me dirigió una sonrisa educada pero apresurada, y luego volvió su atención a Ricardo, quien ya le daba la espalda a mí, inmerso de nuevo en su conversación de negocios. Sofía, quien me había visto acercarme, se hizo la desentendida, volteándose para charlar animadamente con Isabel sobre el diseño de su vestido. No me rendí. Intenté acercarme a Sofía. «Hija, los postres son exquisitos. El capricho de la abuela nunca defrauda». Sofía se giró hacia mí con una mirada de exasperación apenas disimulada. «Mamá, por favor. Estamos en medio de una conversación importante con la señora Montiel, una potencial inversora. Esto no es momento para hablar de postres. Además,
Con todo respeto, no podrías haberte quedado en casa. Esto es un evento de negocios, de imagen. La gente no entendería tu presencia aquí en un evento así. Es un poco fuera de lugar. La señora Montiel, una mujer de expresión dura, me lanzó una mirada de arriba abajo, como si estuviera evaluando mi valor, encontrándolo deficiente. Sentí mis mejillas arder. No era solo el desprecio de mis hijos, era la humillación ante extraños, ante personas importantes. Javier, el yerno, se interpuso entre Sofía y yo, con una sonrisa forzada. Mamá Regina, lo que Sofía quiere decir es que el ambiente es muy específico. Queremos proyectar una imagen de vanguardia, de modernidad. Y con todo cariño, tú representas algo un poco distinto. Es mejor que no hables mucho. No queremos que digas algo que pueda malinterpretarse. Ricardo, quien evidentemente había escuchado lo último, se volvió ligeramente hacia mí. Sí, mamá. Entiendo que estás orgullosa de nosotros, pero este no es el lugar para tus anécdotas de pasteles y abuelas. Es un evento de alto nivel. Si no estás cómoda con el protocolo, es mejor que te retires a un sitio más tranquilo. Sus palabras eran puñales, no solo por su contenido, sino por el tono condescendiente, por la forma en que me trataban como a una niña torpe y vergonzosa. Las miradas de los invitados cercanos se posaron en nosotros, algunos con curiosidad, otros con una clara expresión de lástima por mí y de desaprobación por ellos. Escuché un murmullo, una risita sofocada. Sentí que me encogía, que me hacía más pequeña que la modesta alfombra bajo mis pies. La imagen que habían creado de mí, la madre senil, anticuada, la que no entendía el mundo moderno. Me estaban despojando de mi dignidad frente a una sala llena de extraños. Isabel, al ver mi expresión, se acercó a Ricardo y susurró algo en su oído, su mirada dirigida hacia mí. Ricardo asintió y se giró. Su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Mamá, te agradecería si pudieras mantener un perfil bajo. Realmente nos pones en una situación incómoda. Por favor, solo disfruta de los postres. La frase final fue la gota que colmó el vaso. Solo disfruta de los postres. Mis postres, mis recetas, el mismo trabajo que ellos despreciaban, el que los alimentaba, el que les daba el lujo con el que se pavoneaban. Me sentí una marioneta, una herramienta de la que podían deshacerse una vez usada. La humillación era insoportable, un fuego que me quemaba el rostro, la garganta, el alma. Sin embargo, no hubo lágrimas. No hubo gritos. No hubo ruegos. En ese instante preciso, mientras las palabras de Ricardo resonaban en mis oídos y las miradas de los extraños me perforaban, algo inquebrantable se rompió dentro de mí. Y al romperse, algo nuevo y mucho más duro nació. El dolor se esfumó. La ofensa se disolvió. Fue como si una capa gruesa de hielo que había cubierto mi corazón durante décadas finalmente se resquebrajara, liberando una claridad fría y cristalina que nunca antes había conocido. La ansiedad, la esperanza ingenua, el anhelo de su amor, todo se evaporó en un suspiro. Los miré. A Ricardo, con su sonrisa falsa y sus ojos vacíos. A Sofía, con su altivez y su desprecio apenas disimulado. A Isabel, con su hipocresía calculada. A Javier, con su condescendencia. Ya no eran mis hijos, ya no eran mi familia. Eran 4 extraños, figuras caricaturescas en un teatro de vanidad, moviéndose en un escenario que se desvanecía ante mis ojos. No sentía rabia, no sentía tristeza, solo un vacío absoluto, una desconexión total. Era como si su existencia se hubiera vuelto irrelevante, tan insignificante como el polvo bajo mis zapatos. Mi respiración se hizo más lenta, más profunda. Mis hombros,
que hasta entonces habían estado ligeramente encorvados por la vergüenza, se enderezaron con una precisión casi imperceptible. Una fuerza inusual me invadió, una quietud poderosa. Elevé mi barbilla, no en desafío, sino en una dignidad absoluta. Mis ojos, que momentos antes podían haber reflejado una súplica silenciosa, ahora eran 2 agujas de hielo, penetrantes y carentes de emoción. Sin pronunciar una sola palabra, sin un sonido, giré mi cuerpo lentamente. Mi movimiento fue deliberado, medido, cada paso una declaración silenciosa de mi renuncia. Me alejé de ellos, no corriendo ni huyendo, sino con la pausada elegancia de quien abandona un escenario en el que ya no tiene ningún papel. Caminé entre la multitud de invitados, sus rostros confusos, susurros que no me importaban. No miré atrás. Mis ojos estaban fijos en la salida. Mi mente ya no en el pasado, sino en el futuro que se desplegaba ante mí. Podía sentir sus miradas atónitas en mi espalda, la confusión que se apoderaba de ellos. Su madre, la que siempre había soportado todo, la que siempre regresaba, se había ido. Y esta vez, lo sabían, era diferente. La puerta se abrió ante mí, revelando la fría noche de la ciudad. Salí, dejando atrás el brillo, el murmullo, las risas huecas. Dejé atrás a mis hijos, no con una despedida, sino con un silencio atronador. El fénix había nacido de las cenizas de mi último sacrificio, y sus alas estaban listas para volar. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro al salir del hotel, un contraste bienvenido con el sofocante ambiente de la gala. Mis pasos, que hacía un momento se habían sentido pesados por la humillación, ahora eran ligeros, impulsados por una energía nueva y despiadada. No había dolor, solo una claridad abrumadora. Saqué mi teléfono del pequeño bolso que siempre llevaba, un modelo anticuado que mis hijos despreciarían, pero que para mí era un símbolo de fiabilidad. Marqué un número que conocía de memoria, el único contacto que realmente importaba en este momento. Sonó una vez, 2 veces, antes de que una voz tranquila y profesional respondiera. «Marcelo, soy Regina». Un breve silencio al otro lado de la línea. Marcelo era mi socio, mi confidente, el único al que le había revelado la magnitud de mi secreto y la contingencia de mi plan. Había sido testigo silencioso de mis años de paciencia, de mis esperanzas frustradas. «Regina», dijo él, su voz apenas alterada, pero con un matiz de expectación. «Pensé que me llamarías esta noche. ¿Todo en orden?» «Es la hora», declaré, sin preámbulos, mi voz resonando con una frialdad y una resolución que nunca antes había sentido, ni siquiera en mis momentos más difíciles. Un suspiro casi inaudible de parte de Marcelo. No fue de sorpresa, sino de confirmación. «Entendido, Regina. Todos los engranajes están lubricados. Los recursos están listos para ser desplegados. Solo esperaba tu señal. No quiero que haya errores». Continué, cada palabra una losa de piedra. «Quiero que sea preciso, quirúrgico, que no quede duda de quién soy y de lo que han perdido». «Así se hará», respondió Marcelo, con la misma calma imperturbable. «La estrategia está mapeada. Los equipos están alertos. Solo necesitábamos tu aprobación final. ¿Hay algo más que deba saber? ¿Algún cambio de último minuto?» Recordé el brillo en los ojos de Ricardo al hablar de su startup, la arrogancia de Sofía al exhibir su boutique. Recordé la burla en sus voces al hablar de mis pasteles anticuados y de mi casa vieja. «No», dije, mi voz un susurro cargado de intención. «Ningún cambio. Que reciban exactamente lo que sembraron. Siempre supe que este día podría llegar, Marcelo. Solo esperaba, con una parte tonta de mi ser, no tener que usarlo».
pero han superado todas mis expectativas de crueldad. Lo entiendo, Regina, dijo Marcelo, y por primera vez en su voz percibí un matiz de compasión, pero también de respeto. La lealtad es un valor que pocos aprecian de verdad. Descansa. Mañana será un día largo para ellos. Y para el mundo. Colgué el teléfono, la oscuridad de la noche envolviéndome. El plan, gestado en secreto durante años, una opción de contingencia en caso de que su avaricia y su desprecio cruzaran la línea final, estaba ahora en movimiento. Y la línea había sido cruzada de forma espectacular y humillante. Ya no había vuelta atrás. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente libre. Libre y peligrosamente poderosa. La luz de la luna se filtraba por las persianas de mi habitación, dibujando patrones fantasmales en la pared. No podía dormir. Mi mente era un torbellino de recuerdos, pero no de arrepentimiento, sino de la meticulosa construcción de mi venganza. Marcelo, mi socio, era un hombre de negocios brillante, discreto y leal, que había estado a mi lado desde el principio. Fue hace casi 15 años, después de la muerte de mi esposo. Mis hijos ya mostraban signos de su voracidad, su desprecio por mi mundo sencillo. Me sentía invisible, solo una fuente de dinero y un ama de casa. Pero yo era más que eso. Mucho más. La revelación de mi poder secreto era la clave de todo. El capricho de la abuela. Esa pastelería que mis hijos adoraban, donde gastaban fortunas en sus postres favoritos, sin saber que cada receta, cada sabor, cada esencia provenía de mis propias manos, de mi propia mente, de la tradición que ellos tanto despreciaban. La idea surgió de una conversación casual con una bella amiga que lamentaba la falta de pastelerías auténticas, con sabores caseros, en la ciudad. Todos los lugares de moda ofrecían postres genéricos, estandarizados, pero nadie se atrevía con el sabor de lo genuino, de la tradición, de lo hecho con amor. Fue entonces cuando la bombilla se encendió. Mis recetas. Las que mi abuela me había enseñado, las que yo perfeccionaba día tras día en mi cocina, las que mis hijos llamaban viejas y anticuadas. Invertí una pequeña herencia que mi bisabuela me había dejado, una suma que me permitió alquilar un local discreto en una calle menos transitada. Conocí a Marcelo a través de una asociación de comerciantes. Él, un joven emprendedor con una mente financiera aguda, estaba buscando un proyecto único. Le presenté mis pasteles, mis visiones. Al principio, era escéptico. ¿Pasteles caseros? ¿En el mercado de lujo? Había preguntado. Pero cuando probó mi bizcocho de chocolate y mi tarta de limón merengada, sus ojos se abrieron de par en par. La calidad era innegable. El sabor, incomparable. Le propuse un trato. Yo sería la mente creativa, la abuela anónima que crearía las recetas y supervisaría la calidad. Él manejaría la logística, las finanzas, el marketing, todo lo que no quería que mis hijos descubrieran. El anonimato era crucial. No quería que supieran que la fuente de su placer culinario provenía de la misma persona que despreciaban. Empezamos poco a poco, con un pequeño horno y mucha pasión. El capricho de la abuela se convirtió en nuestro nombre, un guiño a la tradición y al misterio. La estrategia de marketing de Marcelo fue brillante. Creó una leyenda en torno a la abuela, una figura mística que horneaba con recetas secretas de antaño, utilizando solo los ingredientes más selectos. La exclusividad era la clave. Solo producíamos un número limitado de pasteles al día. Las listas de espera se hicieron legendarias. La gente estaba dispuesta a pagar precios exorbitantes por el privilegio de probar una de mis creaciones. El boca a boca fue imparable.
Los críticos gastronómicos alabaron su autenticidad y su sabor inigualable. Pronto, el capricho de la abuela se convirtió en la pastelería más codiciada y exclusiva de la ciudad, un símbolo de estatus para la élite. Yo, mientras tanto, seguía siendo Mamá Regina, la pastelera anticuada en mi casa vieja. Iba a la pastelería disfrazada a veces, supervisando la producción, asegurándome de que cada dulce cumpliera con mis exigentes estándares. Mis hijos, ajenos a todo, me hablaban del capricho, con la misma reverencia que mostraban a los coches de lujo y la ropa de diseñador. Se jactaban de sus macarons y eclairs, sin saber que yo, su ridícula madre, era la verdaderamente maestra detrás de cada bocado. La ironía me retorcía el estómago, pero también alimentaba mi fuego. A medida que el capricho crecía, también lo hacía mi fortuna. Era una riqueza oculta, un imperio silencioso que contrastaba con la modesta vida que llevaba en casa. Los $200,000 que les había sacrificado eran una pequeña fracción de mi verdadera fortuna. En realidad, fueron una prueba final, una confirmación de su crueldad y mi punto de no retorno. Los deposité en una cuenta de alto riesgo vinculada a sus empresas, con cláusulas de recuperación y evidencia de malversación, que Marcelo había ingeniado meticulosamente. El plan de contingencia no era solo para exponerlos, sino para despojarlos de todo lo que habían construido sobre arenas movedizas. Ahora, con la señal dada, Marcelo ya estaba activando las fases. La información financiera, las grabaciones discretas que habíamos recopilado a lo largo de los años de sus conversaciones egoístas, sus planes de venderme la casa, sus comentarios despectivos sobre mis pasteles, todo estaba listo. El imperio del capricho de la abuela no solo me había dado riqueza, sino también un poder silencioso, una red de contactos y una influencia en la sombra que ellos nunca sospecharon. Era la misma autenticidad y tradición que despreciaban lo que se convertiría en su mayor verdugo. Y yo, la abuela, que creían tener controlada, me alzaría como la fuerza imparable de su ruina. La mañana siguiente al lanzamiento de Futuro Digital, Regina y Marcelo se reunieron en una oficina discreta, lejos de la atención de la ciudad, pero con una vista imponente que abarcaba el horizonte. La mesa de caoba estaba cubierta con documentos, contratos, informes financieros y carpetas etiquetadas meticulosamente. El silencio de la sala era un lienzo para el sonido de las plumas de los bolígrafos y el clic ocasional de un ratón. «Bien, Regina», dijo Marcelo, su voz tranquila y profesional, mientras deslizaba una serie de papeles hacia ella. «Tenemos todo listo. La primera fase se activa hoy mismo». Regina asintió, su mirada fija en los documentos. Sus ojos, ahora, eran de acero, sin rastro de la antigua bondad o vulnerabilidad. «Primero, lo financiero», continuó Marcelo. «La inversión que hiciste en la startup de Ricardo y la boutique de Sofía estaba estructurada como un préstamo con condiciones de rendimiento específicas y cláusulas de salvaguarda estrictas. Mis abogados ya han enviado las notificaciones de incumplimiento. Las proyecciones infladas de Ricardo y las irregularidades contables de Sofía son ahora irrefutables. Las solicitudes de congelamiento de activos y las investigaciones por fraude ya están en camino. Los bancos recibirán la orden en cuestión de horas». Regina alzó una ceja. «Quiero que sientan la asfixia, Marcelo. No solo la pérdida. Quiero que cada intento de pagar algo, de acceder a sus recursos, les recuerde lo que están perdiendo». «Así será», afirmó Marcelo. Además, las líneas de crédito personales y las garantías que tenían en sus nombres, y que, sin que lo supieran, estaban vinculadas indirectamente a El Capricho, a través de una de nuestras empresas fantasma, serán revocadas. Las solicitudes de embargo se presentarán ante los prestamistas. Sus amigos influyentes que avalaron algunas de sus operaciones
también comenzarán a sentir la presión. «Bien», dijo Regina, un atisbo de satisfacción cruzando sus labios. «Ahora, el frente profesional y social». Marcelo tomó otra carpeta. «Para Ricardo, hemos preparado un dossier detallado sobre el fracaso real de Futuro Digital. Los datos de mercado que él presentó son fabricados. Los supuestos inversores, clave, son testaferros o contactos de poca monta que solo buscan el capital inicial. Hemos compilado correos electrónicos, grabaciones de reuniones donde se burla de sus propios planes de negocio y admite que es todo una fachada para un estilo de vida suntuoso. Este material será entregado de forma anónima a sus principales socios actuales y a los medios de comunicación especializados en tecnología. Su reputación se hará añicos. Será el hazmerreír de la industria». «¿Y Sofía?», preguntó Regina. «Para Sofía y su boutique Atemporal Chic», dijo Marcelo abriendo otra carpeta. «La situación es similar. Tenemos pruebas de que el diseñador internacional con el que negocia es una farsa, un acuerdo de licencia que nunca se materializó. Más importante aún, tenemos evidencia de irregularidades fiscales y de importación de mercancía de dudosa procedencia. Sus proveedores de lujo, en realidad, son intermediarios de productos de baja calidad y falsificaciones. Un informe completo de estas actividades será enviado a las autoridades fiscales y aduaneras, así como a las asociaciones de diseñadores de moda, quienes son muy estrictas con la ética. Su carrera en el mundo de la moda terminará en un escándalo. Será tachada de estafadora». Regina se recostó en su silla, entrelazando sus dedos. «Y la cereza del pastel. La humillación pública. Hemos estado cultivando una serie de contactos en los medios de comunicación y en el mundo del gossip, como sabes», explicó Marcelo. «Las grabaciones de audio y video que recolectamos de sus conversaciones privadas, donde se burlan de ti, de tus pasteles anticuados, de tu casa, de tu estilo de vida pasado de moda, serán filtradas. Se publicarán en redes sociales, blogs, y se enviarán a los principales programas de chismes. La dicotomía entre su desprecio por tus recetas y su adoración por los postres de El capricho de la abuela será el punto central. La ironía será devastadora. Queremos que la opinión pública los condene sin apelación. Quiero que la noticia se propague como un incendio forestal», dijo Regina. «Que cada persona que los admire, cada amigo que los envidie, sepa la verdad. Que entiendan la clase de personas que son, que no puedan caminar por la calle sin sentir el peso del juicio social». Marcelo sonrió, una sonrisa fría y satisfecha. «El aislamiento social vendrá naturalmente. Sus patrocinadores se alejarán, sus amigos los abandonarán. Hemos rastreado sus perfiles sociales y los de sus círculos. La reacción ya está siendo monitoreada. La vergüenza será el veneno lento que los consuma». Regina se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad bulliciosa. «Que sea una lección que nunca olviden. Cada paso, cada consecuencia, debe recordarles su desprecio. Que sepan que la abuela anticuada tenía un poder que nunca imaginaron. La venganza, Marcelo, es un pastel que se sirve frío. Y el mío será helado». El plan estaba en marcha. La tormenta perfecta se había desatado. La mañana siguiente se desplegó con la lentitud tortuosa de un día sin fin para Ricardo y Sofía. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó para Ricardo mientras intentaba comprar el último modelo de su reloj inteligente favorito en la boutique más exclusiva del centro. Pasó su tarjeta de crédito premium, esa que mostraba con orgullo en cada ocasión. La máquina arrojó un mensaje: «Transacción denegada». Ricardo frunció el ceño, pensando que era un error. Intentó con otra, luego con su tarjeta de débito.
Ambas fueron rechazadas. «Disculpe, señor», dijo la vendedora con una sonrisa forzada y un tono gélido. «Sus tarjetas no tienen fondos o han sido bloqueadas». El pánico se apoderó de Ricardo. Sacó su teléfono y llamó a su banco, el que manejaba sus cuentas personales y las de Futuro Digital. Después de unos minutos de espera tensa, una voz impersonal le informó: «Estimado cliente, sus cuentas han sido congeladas temporalmente debido a una investigación regulatoria interna. Se le enviará una notificación detallada en breve». Colgó, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Investigación regulatoria. ¿Qué demonios significa eso? Al mismo tiempo, Sofía estaba en su boutique, Atemporal Chic, intentando finalizar un pedido enorme de telas italianas para su nueva colección. El proveedor, que normalmente le daba crédito ilimitado, se negó en redondo. «Lo sentimos, señorita Sofía», dijo el agente al teléfono. «Pero su línea de crédito ha sido revocada. Y, de hecho, tenemos un par de facturas pendientes de hace meses que ahora mismo deben ser saldadas o no habrá más entregas». Sofía, estupefacta, intentó protestar. «Pero eso es imposible. Mis finanzas están perfectas y la inversión de mi madre». «Tenemos informes, señorita», interrumpió el agente, su voz cargada de un tono inusualmente duro, «de graves irregularidades fiscales y de importación en su negocio. Le sugiero que contacte a su abogado. Esto no parece un simple malentendido». Sofía colgó, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a su alrededor en su boutique de ensueño, que de repente se sentía como una jaula de cristal. Marcó el número de Ricardo frenéticamente. «Ricardo, ¿qué demonios está pasando? Mis cuentas están bloqueadas. El proveedor de telas me ha cortado el suministro», gritó Sofía por el teléfono, la histeria a punto de desbordarse. Ricardo, aún en la calle, casi temblando, respondió con la misma desesperación: «Lo mío también. El banco dice que mis cuentas están congeladas por una investigación. No puedo sacar ni un céntimo. ¿Será un ataque cibernético? ¿Un competidor?» «¿Un competidor? ¿Estás loco? Esto es algo más grande. Los números, Ricardo. La inversión de mamá. ¿No dijiste que era segura? Que nos haría ricos». «Y lo es, Sofía. Lo es. Esto tiene que ser un error. Algún problema con la transferencia, con los papeles. No puede ser que mi startup, que está a punto de valer millones, se venga abajo así». «Pero está sucediendo. No tengo un solo dólar para operar. El alquiler del local, los salarios de los empleados. Están llamando por las facturas». La voz de Sofía se quebraba. «No hables así. Ya llamé al abogado. Esto tiene que tener una explicación. ¿Y mamá? ¿Has hablado con mamá? Ella invirtió. Ella tiene que tener una explicación. No me contesta. Le he llamado 20 veces. Debe estar escondida. Esto es una pesadilla». Se escuchaban sus voces, llenas de pánico y confusión, rebotando en el vacío de sus ambiciones frustradas. La realidad de la insolvencia, de la falta de control, los golpeó con la fuerza de un tsunami. Sus vidas de lujo se desmoronaban pieza por pieza, y no tenían idea de la mano invisible que movía los hilos. La noticia del colapso financiero de Ricardo y Sofía no tardó en llegar a sus respectivos lugares de trabajo, magnificada por los rumores que empezaban a circular como un virus silencioso. Para Ricardo, la escena se desarrolló en el frío y pulcro despacho de la sede de Future Tech Global, la empresa de tecnología para la que, además de su startup fraudulenta, trabajaba como consultor de alto nivel. El director ejecutivo, el señor Gutiérrez, un hombre calvo y corpulento con una reputación de hierro, lo llamó a su oficina a primera hora. Ricardo entró con un optimismo forzado
creyendo que quizá lo felicitarían por el exitoso, en su mente, lanzamiento de Futuro Digital. En cambio, el señor Gutiérrez le esperaba con una pila de documentos sobre su escritorio y una expresión tan pétrea como la piedra caliza. «Ricardo», comenzó Gutiérrez, su voz desprovista de toda calidez. «Tengo aquí unos informes que han llegado a mi mesa. Anónimamente, debo añadir, pero increíblemente detallados y bien documentados». El corazón de Ricardo dio un vuelco. El señor Gutiérrez empujó hacia él unas hojas. Eran capturas de pantalla de correos electrónicos, fragmentos de grabaciones de voz y análisis financieros que desmantelaban por completo la fachada de Futuro Digital. Mostraban cómo Ricardo había sobrevalorado activos, inflado cifras de usuarios y cómo había utilizado los fondos de inversión, incluida la aportación de su madre, para gastos personales exorbitantes. También había evidencia de que había desviado recursos y contactos de Future Tech Global para su propio beneficio, sin autorización. Esto, Ricardo. Gutiérrez señaló un párrafo con un bolígrafo. Es una prueba irrefutable de fraude y malversación. También demuestra que has utilizado recursos de nuestra empresa para beneficio personal, lo cual es una violación flagrante de tu contrato. Se burla de los estándares de la industria, de la confianza de tus inversores. Y lo que es peor, la fuente de estos datos parece conocerte muy bien. Demasiado bien. Ricardo palideció. Señor Gutiérrez, esto es una calumnia. Una campaña de desprestigio. Mis competidores... ¿Competidores? El CIO sonrió con frialdad. Ricardo, estas grabaciones de voz son tuyas. Esta es tu firma. Y las fechas coinciden con los movimientos de dinero de tu startup. Lamentablemente, no hay nada que discutir. Tu contrato con Future Tech Global queda rescindido con efecto inmediato. Te sugiero que busques asesoría legal. Esto no termina aquí. La junta directiva está furiosa. Ricardo se levantó tambaleándose, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Pero... mi carrera, mi reputación. Eso debiste haberlo pensado antes de engañar a la gente, Ricardo. Cortó el señor Gutiérrez, abriendo la puerta de su oficina. Seguridad te acompañará a tu escritorio para recoger tus pertenencias y luego a la salida. Ya no eres bienvenido aquí. La humillación fue pública. Sus compañeros de trabajo lo vieron recoger sus cajas bajo la atenta mirada de los guardias, susurrando y riendo a sus espaldas. Su ascenso, su prestigio, su brillante carrera. Todo se evaporó en un instante. Para Sofía la caída fue igual de brutal. Estaba a punto de lanzar su colección de alta costura en Atemporal Chic cuando recibió una llamada del propietario del edificio. «Señorita Sofía», dijo una voz seca. «El contrato de arrendamiento de su boutique ha sido rescindido con efecto inmediato. Tenemos informes de las autoridades de aduanas y fiscales sobre graves irregularidades en sus importaciones. Han intervenido su mercancía, y no podemos permitir que un negocio con actividades ilícitas opere en nuestras instalaciones». Sofía intentó suplicar, prometer que aclararía todo. Pero ya era tarde. A los pocos minutos, agentes de aduanas y hacienda pública entraron en su boutique, precintando estanterías, confiscando mercancía de lujo que resultó ser de contrabando o falsificada. Sus empleados la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. «Todo esto es una trampa», farfulló Sofía, las lágrimas corriéndole por las mejillas mientras veía su imperio de moda desmoronarse. «Una trampa». La prensa local, avisada por una fuente anónima, ya estaba fuera, fotografiando a los agentes entrando y saliendo. La imagen de Sofía, que siempre había sido la personificación del glamour y el éxito, se hizo añicos ante los ojos de la ciudad. Su carrera, su estatus, su boutique, todo se desvaneció en un espectáculo vergonzoso,
mientras la desesperación más cruda se instalaba en su corazón. Después de la humillación pública de sus despidos y el golpe financiero que les había dejado sin un céntimo, Ricardo y Sofía intentaron, en un acto reflejo de su antiguo estatus, recurrir a sus amigos influyentes. Esos contactos que siempre les habían abierto puertas, que les habían prometido favores, que cenaban con ellos en los restaurantes más caros y se reían de los mismos chistes huecos. Pero la realidad golpeó de nuevo, esta vez con el frío acero del ostracismo social. Ricardo, aún en estado de shock por su despido, intentó contactar a Marcos, un socio inversor de alto perfil que siempre lo había elogiado como el futuro de la tecnología. Le envió mensajes, hizo llamadas, pero no obtuvo respuesta. Desesperado, se presentó en la oficina de Marcos, pero la secretaria le informó con una sonrisa incómoda que el señor Marcos estaba en una reunión importante e indefinida y no podía recibir visitas. La mirada de la secretaria era de lástima, o quizás de diversión. Ricardo comprendió que Marcos, y muchos otros, ya sabían lo que había ocurrido. Sofía, por su parte, llamó a su mejor amiga de la alta sociedad, Valentina, una influencer de moda con millones de seguidores. Valentina, que solía responder a sus llamadas al instante, tardó horas en contestar, y cuando lo hizo, su voz era distante y evasiva. «Ay, Sofía, cariño, me pillas fatal. Estoy en un retiro espiritual sin cobertura. Lo de tu boutique, qué pena, de verdad. Pero sabes, en este mundo, la imagen lo es todo. Y bueno, lo tuyo es un poco complicado. Te llamo cuando regrese a la civilización». La llamada se cortó abruptamente. Sofía intentó devolverla, pero Valentina la había bloqueado. Intentaron asistir a un evento social al que siempre eran invitados. Se presentaron en la entrada con su última ropa de diseño, que ya no podían permitirse, y sus sonrisas forzadas. Pero el portero, con una mirada de disgusto, les negó la entrada. «Lo siento, señores. Sus nombres no están en la lista. Parece que hay un error». Un par de antiguos amigos pasaron a su lado, los vieron y rápidamente desviaron la mirada o se enfrascaron en una conversación con su acompañante, riendo con excesiva fuerza. Era como si se hubieran vuelto invisibles, o peor aún, apestados. La gente se apartaba de ellos, los evitaba como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Sentados en un café barato al día siguiente, sus rostros pálidos y ojerosos, el silencio entre ellos era pesado, lleno de la amarga comprensión. «Nadie nos contesta», murmuró Sofía removiendo el café aguado con una cucharilla. «Nadie. Es como si hubiéramos desaparecido del mapa». «Es porque el dinero se fue», dijo Ricardo, su voz ronca. «Siempre fue por eso. Por nuestra posición, por el dinero que creían que teníamos, por lo que mamá nos aportaba. Siempre fue por eso. Nunca fuimos nosotros». Una verdad brutal se cernía sobre ellos. Su estatus social, su círculo de amigos influyentes, su acceso a los eventos exclusivos, todo había sido una extensión de la riqueza y la influencia que provenía de la persona que más habían despreciado, su madre. Sin su ayuda económica, sin el velo de éxito que les proporcionaba su inversión, no eran nada. Solo 2 personas más en la bancarrota, despojadas de su brillo, despojadas de su mentira. El aislamiento comenzaba, lento pero inexorable, y el frío de la soledad les calaba hasta los huesos. No había nadie a quien recurrir. Estaban solos. La explosión mediática fue orquestada con la precisión de un director de orquesta que aguarda el crescendo final. Regina, sentada en la comodidad de su hogar, observaba cómo el mundo de sus hijos ardía. No fue un simple comunicado de prensa.
Fue un golpe maestro. Una revelación multifacética que desnudó su hipocresía ante los ojos de millones. Marcelo había filtrado a los principales medios de comunicación, no solo nacionales sino también internacionales. Un dossier explosivo. Incluía grabaciones de audio impecables de las conversaciones más incriminatorias de Ricardo, Sofía, Isabel y Javier, tomadas discretamente a lo largo de los años. Había videos cortos pero demoledores. Un clip de Sofía burlándose de un pastel casero que Regina había preparado para una cena familiar, diciendo: «Esto parece un postre de abuela. Dame un macarón del capricho, por favor». Inmediatamente seguido por otro clip de ella, días después, en el capricho de la abuela, elogiando extasiada los mismos macarons, sin saber que eran la receta de su madre. Otro video mostraba a Ricardo alardeando con sus amigos sobre cómo convencería a su madre para que invirtiera en su startup, riéndose de su ingenuidad y prometiendo usar el dinero para vivir como un rey, antes de que la empresa se fuera pues a pique. Y lo más devastador, una grabación de audio de Sofía e Isabel discutiendo cómo venderían la casa de Regina y la mandarían a un asilo de ancianos discreto para no arruinar su imagen. Los documentos no se quedaron atrás. Extractos bancarios y registros financieros que mostraban la disparidad entre las declaraciones públicas de Ricardo y Sofía sobre su lucha y la realidad de sus gastos de lujo, financiados en gran parte por los préstamos de Regina. Contratos de inversión que eran en realidad documentos de extorsión, con cláusulas leoninas que los favorecían descaradamente a ellos. La noticia explotó en las redes sociales como una bomba atómica. El hashtag «La abuela de hierro» y el capricho de la venganza se hicieron virales en cuestión de minutos. Los principales noticieros de televisión cortaron sus programaciones habituales para dar la primicia. Periódicos y portales de noticias publicaron titulares sensacionalistas. La dueña secreta del capricho de la abuela expone a sus hijos ingratos. De la cocina casera al imperio de la venganza, el plan maestro de Regina. Las frases más condenatorias de los materiales se citaban una y otra vez. «Esos postres de mamá son un asco. Parecen del siglo pasado. Dame un macarón del capricho». La voz de Sofía se repetía en bucle, contrastando con su sonrisa falsa mientras elogiaba el postre en la pastelería. «Mamá es una ingenua. Caerá redonda. Su dinero nos hará libres». La risa gutural de Ricardo era inconfundible. «Esta casa es un nido de cucarachas. No veo la hora de venderla y meterla en un buen asilo». Las voces de Isabel y Sofía se entrelazaban en una conversación escalofriante. Regina observaba todo con una calma serena. Las imágenes de sus hijos, antes glorificadas, ahora se veían distorsionadas por la lente de la verdad. Su caída era un espectáculo público, transmitido en tiempo real a cada rincón del mundo digital. Y esto, pensó Regina, era solo el principio del juicio social. La sociedad reaccionó a la revelación con una furia y un juicio que superaron incluso las expectativas más optimistas de Regina. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla digital, donde la indignación pública se manifestaba en oleadas de comentarios de odio dirigidos a Ricardo, Sofía, Isabel y Javier. Sus perfiles, antes cuidadosamente curados para proyectar una imagen de éxito y sofisticación, se vieron inundados por una avalancha de condena. En Twitter, «Jumaríos hijos ingratos» y «Justicia para la abuela» eran tendencia mundial. Miles de usuarios compartían las grabaciones y videos filtrados, acompañándolos de mensajes contundentes. «Ricardo Digital, eres un parásito. Tu madre te dio todo y así le pagas. Espero que tu futuro digital se convierta en tu pasado arruinado». «Sin perdón», escribió un usuario. «Atemporal chic.
¿Así tratas a la mujer que te dio la vida? Tus postres anticuados son la fuente de tu riqueza. Hipócrita. ¡Qué vergüenza! Cancelados. Tuiteó otro, y la etiqueta. Cancelados se hizo popular para ellos. No hay infierno lo suficientemente caliente para esta gente. Regina es un icono. Que sufran lo que le hicieron sufrir a ella. Comentó un influencer con millones de seguidores, y sus palabras eran retuiteadas sin cesar. En Instagram, sus publicaciones antiguas, donde mostraban sus vidas de lujo, sus cenas en restaurantes caros y sus viajes exóticos, estaban ahora plagadas de comentarios burlones y acusaciones directas. Disfruta de tu caviar, mientras tu madre hornea tu fortuna. Espero que te sepa amargo ahora que todo el mundo sabe la verdad, Isabel Moda. Así que esta es la vida de ensueño construida sobre el corazón roto de tu madre, Javier Lifestyle. Qué triste y patético. Sus antiguos amigos, los mismos que habían disfrutado de su hospitalidad y sus contactos, se apresuraron a distanciarse. En grupos de WhatsApp de la élite, las conversaciones giraban en torno a cómo siempre supimos que eran unos trepas y cómo Regina era demasiado buena para ellos. Algunos incluso hicieron declaraciones públicas, con una indignación que parecía un poco demasiado conveniente. Me duele profundamente ver esto. Siempre he admirado a Regina. Mis asociaciones con Ricardo y Sofía quedan inmediatamente suspendidas. La integridad lo es todo, publicó un conocido empresario en LinkedIn, ganándose cientos de likes y comentarios de apoyo. La esposa de un influyente político, que Sofía solía considerar su confidente, publicó en su historia de Instagram una foto de un pastel de El capricho de la abuela, con la leyenda: comiendo la verdad con dulce sabor. La verdadera clase es la que se tiene en el corazón, no en la cuenta bancaria. Mi apoyo total a Regina. La gente en la calle los reconocía, susurrando, señalándolos con el dedo. En los supermercados, la gente se alejaba de ellos en la fila. Un mesero en un restaurante de barrio se negó a atenderlos, diciendo que no servía a gente sin honor. Se convirtieron en parias, exiliados de la sociedad que tanto habían anhelado y de la que se habían jactado. La humillación ya no era solo financiera o profesional, era total, envolvente, una atmósfera asfixiante de juicio y desprecio. No había dónde esconderse. Ricardo, Sofía, Isabel y Javier estaban en sus respectivos y ya modestos hogares, sumidos en la desesperación, cuando el teléfono de Ricardo sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero la esperanza de que fuera alguien ofreciéndoles una salida lo impulsó a hacerlo. ¿Sí?, dijo Ricardo, su voz sonando más débil de lo que recordaba. Ricardo. La voz al otro lado era calmada, serena, inconfundible. Era Regina. Un escalofrío le recorrió la espalda. Hacía semanas que no sabían nada de ella. Habían intentado contactarla al principio de su caída en picado, para rogar, para culpar. Pero ella había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Su aparición ahora era inquietante. ¿Mamá?, preguntó Ricardo, con un hilo de voz. ¿Eres tú? Soy yo, respondió Regina, sin emoción. Quiero que sepas que estoy dispuesta a escucharlos. A escuchar lo que tienen que decir. Ricardo sintió una punzada de esperanza, frágil pero persistente. ¿Perdón? ¿Reconciliación? ¿Dinero? Mamá, por favor, tenemos que hablar. Todo ha sido un malentendido. Estamos destrozados. Por favor, danos una oportunidad. Una oportunidad tendrán, dijo Regina, su voz inalterable. Pero no será aquí, ni en privado.
Los cito mañana, a las 10 de la mañana, en la dirección que te enviaré por mensaje. Vengan los 4. Tú, Sofía, Isabel y Javier. Y vengan preparados para hablar. Porque la verdad, Ricardo, tiene un eco que no se puede silenciar. Antes de que Ricardo pudiera decir una palabra más, Regina colgó. Ricardo miró el teléfono como si fuera una serpiente. Enseguida recibió el mensaje con la dirección. No era un restaurante, ni una casa. Era el estudio de televisión más grande de la ciudad, el de un popular talk show matutino. Una punzada de terror helado le atravesó. ¿Qué significaba esto? ¿Una trampa? ¿Una nueva humillación? Llamó a Sofía. Mamá nos llamó. Quiere vernos a los 4. En el estudio del programa, La verdad al descubierto. Su voz era un susurro de terror. Sofía soltó un grito ahogado. ¡No puede ser! Nos va a exponer más. Nos va a linchar en vivo. No podemos ir. ¿Y qué otra opción tenemos, Sofía? Dijo Ricardo, la desesperación en su voz. Estamos en la ruina. Somos el hazmerreír. Quizás es su manera de perdonarnos, de dar su versión y acabar con esto. Tenemos que ir. No tenemos nada más que perder. Un silencio tenso se instaló en la línea. Ambos sabían que la invitación de Regina no era un gesto de compasión, sino una citación a su propia ejecución pública. Pero la desesperación les nublaba el juicio. La esperanza de un indulto, por mínima que fuera, era más fuerte que el miedo. O quizás, simplemente, no tenían otra salida. La trampa estaba puesta, y ellos, ciegos por su propia caída, estaban a punto de caer en ella. La mañana siguiente llegó con una ominosa quietud. Ricardo, Sofía, Isabel y Javier llegaron al estudio central de Canal 1. Sus rostros demacrados, sus ropas, aunque limpias, lejos del lujo de antaño. Habían intentado ponerse sus mejores galas, que aún conservaban, pero la falta de confianza les hacía parecer desaliñados. La dirección de Regina los había llevado a la puerta trasera, a una entrada discreta para invitados especiales. Un asistente los recibió con una sonrisa impasible. «Señores, por favor, síganme», dijo el asistente, sin el menor atisbo de reconocimiento o respeto. Los condujo por un laberinto de pasillos, el sonido de sus propios pasos resonando en el silencio. El aire era frío, cargado con el olor a equipos electrónicos y maquillaje. La tensión era palpable entre ellos, una mezcla de terror y una desesperada, aunque débil, esperanza. Sofía se aferraba al brazo de Javier, sus nudillos blancos. Ricardo frotaba sus palmas sudorosas contra sus pantalones. De repente, el asistente se detuvo frente a una gran puerta doble. «Aquí es. Su madre les espera». La puerta se abrió con un crujido suave, revelando no una sala de reuniones privada, sino un plató de televisión enorme. Luces brillantes, cámaras por todas partes, un público sentado en gradas que ya estaba lleno, expectante. En el centro, un set de talk show con cómodos sofás, una mesa de centro y una pantalla gigante de fondo. El logotipo del programa, La verdad al descubierto, brillaba en el aire. Y en uno de los sofás, con una calma perturbadora, ya sentada y observándolos, estaba Regina. El shock fue visceral, un puñetazo en el estómago. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus mandíbulas cayeron. El terror se apoderó de sus rostros, despojándolos de cualquier rastro de dignidad que les quedara. Se dieron cuenta de la trampa. No era una reunión familiar. Era una ejecución pública, en vivo, para que todo el país la viera. «¡No!», gritó Sofía, su voz aguda y llena de pánico, intentando dar media vuelta. Pero el asistente, con una fuerza sorprendente, ya había cerrado la puerta a sus espaldas,
y 2 guardias de seguridad se interpusieron en su camino. No había escapatoria. Estaban atrapados. El presentador del programa, el famoso Daniel Herrera, conocido por su implacable búsqueda de la verdad, se acercó a ellos con una sonrisa que no les llegó a los ojos. Bienvenidos, estimados Ricardo, Sofía, Isabel y Javier. Qué placer tenerlos aquí en La Verdad al Descubierto. El público los espera con ansias. El público, al unísono, prorrumpió en un murmullo expectante, sus miradas perforándolos. Las cámaras se movieron para enfocarlos, y un letrero rojo parpadeante en vivo se encendió sobre sus cabezas. Ricardo intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Javier estaba pálido como un fantasma. Isabel se cubrió la boca con una mano, las lágrimas asomando a sus ojos. Daniel Herrera los condujo hacia los sofás, al otro lado de Regina. Por favor, tomen asiento. Hoy vamos a conocer una historia que ha conmovido al país. Una historia de amor, sacrificio y, lamentablemente, de una traición imperdonable. Y la protagonista principal está aquí para contárnosla. Regina los observaba, sus ojos serenos, casi compasivos. Ya no eran sus verdugos. Eran las víctimas de su propia avaricia. La trampa se había cerrado. Regina se levantó del sofá y el estudio enmudeció. No había cámaras sobre ella, sino que ella parecía absorberlas. Su figura, antes modesta, ahora irradiaba una autoridad silenciosa, una fuerza que llenaba el aire. No parecía una víctima, ni una madre herida, sino una ejecutora de la justicia, serena y metódica. El público la miraba con una mezcla de reverencia y asombro. Mis hijos, en el sofá de enfrente, encogidos, pálidos, no podían apartar la mirada. «Buenas noches a todos», comenzó Regina, su voz clara y pausada, resonando en cada rincón del estudio. «Y a ustedes, mis queridos Ricardo y Sofía, y sus cónyuges, Isabel y Javier. Hoy es el día en que la verdad, esa que tanto les incomodó en mi casa, se revela ante el mundo». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Siempre se rieron de mis postres anticuados, de mis recetas de la abuela, de mi vieja casa y mi vida aburrida. Preferían ir a El Capricho de la abuela, ¿verdad? Esa pastelería moderna, exclusiva, con sus postres tan vanguardistas. Ah, la ironía. Lo que nunca supieron, lo que nunca imaginaron en su soberbia, es que el capricho de la abuela soy yo. El público emitió un murmullo de asombro. Los rostros de Ricardo y Sofía eran un poema de shock, terror y una humillación abrumadora. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel, mientras Javier se cubría la cara con las manos. Durante años, continuó Regina, su voz inalterable, mi pasión por la repostería, esa que tanto denostaban, fue la base de un imperio. Mientras ustedes se burlaban de mis galletas caseras, yo, anónimamente, creaba los dulces que se convertirían en el lujo más codiciado de esta ciudad. Y cada vez que venían a mi casa a exigirme dinero para sus proyectos revolucionarios, a humillarme por mi falta de ambición, gastaban fortunas en el capricho, celebrando su éxito con mis propios sabores. Daniel Herrera, el presentador, se acercó entregándole una tablet. Regina deslizó un dedo por la pantalla y las imágenes de los videos filtrados comenzaron a proyectarse en la pantalla gigante detrás de ellos. Las voces de Ricardo, Sofía, Isabel y Javier se escucharon en el estudio, burlándose de los pasteles de Regina, hablando de vender su casa y de enviarla a un asilo. Las imágenes de ellos, riendo y celebrando en el capricho de la abuela, se alternaban con las de Regina, modesta y sola en su cocina. «Ahí los tienen», dijo Regina señalando la pantalla con un gesto calmado. «Mis queridos hijos y sus cónyuges». La voz de Sofía, diciendo que mis postres son un asco,
la voz de Ricardo, llamándome ingenua. Y lo que es peor, sus planes para deshacerse de mí, para modernizar mi vida cuando ya no la necesitaban. Luego Marcelo apareció brevemente en la pantalla, explicando la estructura de El capricho de la abuela, mostrando documentos que confirmaban la propiedad de Regina y la vasta fortuna que había amasado. Mostró los documentos de las inversiones que ellos le habían extraído, evidenciando las cláusulas de incumplimiento que habían provocado su ruina financiera. Yo les di mi vida, mi amor, mi apoyo incondicional, continuó Regina, su mirada clavada en sus hijos. Y a cambio recibí desprecio, manipulación y humillación pública. Me despojaron de mi dignidad en el evento de su supuesto triunfo, esa misma noche en que activé lo que ustedes llaman mi venganza. No es venganza, es justicia. Es la revelación de la verdad. Les di dinero, sí, pero les negué mi respeto. Porque el respeto se gana, no se exige. Y ustedes, mis queridos, lo perdieron hace mucho tiempo. Se acercó a la mesa, donde Daniel Herrera había colocado unas carpetas. Abrió una. Aquí tengo los informes que demuestran que Futuro Digital era una farsa, una fachada para el despilfarro. Y aquí los documentos que revelan las importaciones ilegales y las evasiones fiscales de Atemporal Chic. No son víctimas, son responsables de sus propias acciones. Regina se volvió hacia el público, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. No busco compasión. No hay perdón para esta traición. Solo busco que el mundo vea la verdad. Que una madre, una abuela, puede ser subestimada, despreciada, pero jamás, jamás debe ser pisoteada. Hoy les doy a mis hijos lo que realmente se merecen. Las consecuencias de su avaricia, la verdad de su hipocresía y la soledad que ellos mismos han forjado. Su monólogo finalizó con un silencio atronador. Regina volvió a sentarse, su postura erguida, su mirada tranquila. La sala estalló en aplausos. Una ovación de pie que duró varios minutos. Era la victoria de la dignidad, la coronación de la verdadera abuela. Daniel Herrera, el presentador, dejó que los aplausos amainaran antes de volverse hacia los hijos, quienes aún estaban conmocionados, con la cabeza gacha, temblando. Bien, dijo Daniel, su voz severa. Ricardo, Sofía, Isabel, Javier, han escuchado la versión de la señora Regina, acompañada de pruebas irrefutables. La sociedad ya ha juzgado su comportamiento en las redes sociales. Ahora tienen la oportunidad de hablar, de justificarse, de dar su versión de los hechos ante el mundo entero. ¿Quién quiere empezar? Un silencio prolongado llenó el estudio. La presión de las cámaras, la mirada condenatoria del público y la fría, implacable presencia de Regina eran demasiado. Finalmente Ricardo levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Esto es una trampa, una farsa. Mi madre, ella está desquiciada. Es todo una mentira. Nosotros la queremos. Solo queríamos ayudarla a invertir. Ella nos dio su permiso. Su voz sonaba forzada, llena de una desesperación patética. Las mentiras eran evidentes. El público comenzó a abuchear, un coro de desaprobación que crecía en intensidad. Sofía, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por su rostro, intentó sumarse. Sí, mamá. Estábamos preocupados por ella. Queríamos que tuviera una vida mejor. Es un malentendido, un error. Por favor, mamá, perdona. Su súplica sonó vacía, una actuación barata ante una audiencia que ya había visto la verdad. Daniel Herrera le lanzó una mirada de incredulidad. Isabel y Javier, por su parte, estaban completamente petrificados, incapaces de emitir un solo sonido.
Las palabras de Ricardo y Sofía se ahogaron en los abucheos del público, que se levantaba de sus asientos, señalándolos con el dedo. ¡Farsantes!, gritó alguien desde la audiencia. ¡Hipócritas!, añadió otro. El silencio glacial que siguió a los abucheos fue incluso peor. Era el silencio del desprecio absoluto, la certeza de que sus palabras no tenían peso, que su intento de justificación era una farsa patética. Daniel Herrera simplemente asintió, su rostro inexpresivo, y se volvió hacia la cámara. La imagen de Ricardo, Sofía, Isabel y Javier, con sus rostros desfigurados por el terror y la vergüenza, se mantuvo en pantalla mientras el programa se iba a un corte comercial, dejando al país entero como testigo de su derrota final. Varios meses después de la explosión mediática y la confrontación en vivo, el nombre de Regina era sinónimo de resiliencia y justicia, mientras que el de sus hijos se había convertido en una maldición. Sus vidas, antes un lienzo de lujo y ambición, se habían reducido a una existencia sombría, desprovista de todo brillo. Ricardo, el antaño visionario de la tecnología, ahora trabajaba en el turno de noche en un almacén de logística, cargando cajas pesadas por un salario mínimo. Su cuerpo, antes cuidado con dietas y gimnasio, se había vuelto flaco y encorvado. Una tarde, mientras empujaba un montacargas lleno de palets, su antiguo jefe, el señor Gutiérrez, pasó por allí en una inspección. Sus ojos se cruzaron por un instante. Ricardo bajó la cabeza, avergonzado, intentando pasar desapercibido entre las sombras de las estanterías. Gutiérrez simplemente lo miró con una expresión de desdén antes de seguir su camino, como si Ricardo fuera un mueble viejo y sin importancia. La humillación era diaria, tangible en el sudor que le corría por la frente y en el constante dolor de espalda. Su departamento de lujo había sido embargado. Ahora vivía en un diminuto estudio en las afueras, con las paredes llenas de humedad y el colchón directamente en el suelo. Sofía, la exreina de la moda, había conseguido un empleo como cajera en una tienda de comestibles de descuento. Sus manos, que antes acariciaban telas caras y gemas, ahora contaban monedas y pasaban productos por el escáner. Un día una clienta se detuvo frente a su caja. Era una de sus antiguas amigas de la alta sociedad, que la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Vaya, vaya», dijo la mujer con una sonrisa irónica. «¿Quién lo diría? De las pasarelas de Milán a la caja de un supermercado. La vida da muchas vueltas, ¿verdad?» Sofía apretó los labios, sin poder responder, y la clienta se alejó con una carcajada. Su armario de diseñador había sido vendido para pagar deudas, y ahora vestía uniformes holgados y gastados. Vivía en un apartamento compartido con varias personas, un constante recordatorio de su caída. Isabel, la antaño glamurosa nuera, había tenido que aceptar un trabajo como limpiadora en una oficina. Sus manos, que exhibían joyas costosas, ahora estaban enrojecidas y agrietadas por los productos químicos. Javier, el yerno emprendedor, se había vuelto irreconocible. Su aspecto impecable había desaparecido, reemplazado por una barba descuidada y ropa desaliñada. No había podido encontrar un trabajo estable y se dedicaba a hacer chapuzas ocasionales, arrastrándose de un día a otro, con la sombra del fracaso y la humillación persiguiéndolo a cada paso. A menudo, Ricardo y Sofía se encontraban en el pequeño apartamento de ella, cenando latas de comida barata, sus conversaciones llenas de resentimiento y autodestrucción. Se culpaban el uno al otro, a sus cónyuges y a su madre. Pero por primera vez, el lujo que alguna vez los rodeó se sentía como un recuerdo lejano, un sueño de una vida que nunca fue verdaderamente suya. La vergüenza era el pan de cada día y el único sabor que realmente conocían. La caída de Ricardo y Sofía no fue solo financiera y profesional. Fue un descenso al abismo del aislamiento social total. Se convirtieron en parias,
nombres que se susurraban con desprecio. Ejemplos de lo que no se debía ser en el despiadado mundo de la alta sociedad. Las calles de la ciudad, antes un escenario para sus triunfos, se transformaron en un campo de minas donde cada encuentro era una humillación potencial. Una tarde, mientras Ricardo caminaba por el parque, agotado después de su turno en el almacén, vio a lo lejos un grupo de sus antiguos amigos de la élite, riendo y bebiendo café en una terraza elegante. Estaban Marcos, el inversor que lo había despedido, y Valentina, la mejor amiga de Sofía. Ricardo sintió un impulso de esconderse, pero la dignidad, o lo que quedaba de ella, lo empujó a seguir caminando. Pasó junto a la terraza, haciendo un esfuerzo por parecer invisible. Marcos levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los de Ricardo. Por un instante, Ricardo vio una chispa de reconocimiento, pero Marcos rápidamente desvió la mirada, volteándose hacia Valentina y riendo con fuerza, como si la existencia de Ricardo fuera una mancha invisible. Valentina, sentada de espaldas a Ricardo, no se giró. Ambos fingieron no verlo, continuando su conversación con una exagerada animación. Ricardo siguió caminando, el corazón encogiéndose con una punzada de dolor más aguda que cualquier dolor físico. Esa indiferencia, esa negación de su existencia, era más brutal que cualquier insulto. Sofía experimentó lo mismo. Un día, en la tienda de comestibles donde trabajaba, vio a su antigua estilista, una mujer a la que le había confiado su imagen durante años, en la fila de su caja. La estilista la vio. Sus ojos se abrieron en un fugaz reconocimiento, y luego, sin decir una palabra, cambió rápidamente de fila, dejando a Sofía con la mano extendida sobre el escáner. La fila que Sofía atendía se vació. Las invitaciones dejaron de llegar hace mucho tiempo. Sus números de teléfono estaban bloqueados. En las redes sociales sus cuentas habían sido suspendidas o habían caído en el olvido, sin que nadie interactuara con ellas, salvo para dejar un comentario negativo ocasional. Nadie los invitaba a cenas, a fiestas, ni siquiera a un café. El silencio ensordecedor de su soledad era una carga constante. Una noche, mientras Sofía comía una pizza barata con Ricardo en su destartalado apartamento, la comprensión más amarga se instaló en ellos. Nadie nos quiere, ¿verdad?, murmuró Sofía, su voz apenas audible. Ricardo asintió, sus ojos fijos en la ventana. Nunca nos quisieron a nosotros, Sofía. Solo querían lo que nuestra madre nos daba. La fachada, el estatus. Sin su dinero, sin su influencia, no somos nada para ellos. Éramos solo una extensión de su poder. La conciencia de su soledad era aplastante. Se dieron cuenta de que su valor social estaba atado a la opulencia y el brillo que su madre les había proporcionado en secreto. Sin eso, eran invisibles, despreciados, condenados a una existencia en la que no había lugar para ellos en el círculo que tanto habían anhelado. Eran parias, y la amarga verdad era que se lo habían ganado a pulso. Mientras sus hijos se ahogaban en la miseria de su nueva realidad, Regina florecía en la cima de su éxito, convertida en un ícono de fuerza, dignidad y sabiduría. El capricho de la abuela había experimentado un boom sin precedentes tras la revelación pública, no solo por la calidad inigualable de sus postres, sino por la poderosa historia de resiliencia detrás de ellos. La pastelería se expandió, abriendo sucursales en las ciudades más importantes del país, y pronto, en capitales internacionales. Ya no era solo una pastelería, era un símbolo. Regina, la abuela de hierro, se había transformado en una personalidad mediática respetada. Rechazó la etiqueta de víctima y se presentó como una mujer que se atrevió a defenderse. Daba conferencias en universidades y foros empresariales, no para hablar de pasteles, sino de la importancia del autorrespeto, de la dignidad
y de cómo la verdadera fortaleza reside en defenderse ante la traición, incluso de aquellos que se supone que son tu sangre. Su historia inspiraba a millones. Con la vasta fortuna que había Tam amasado, Regina fundó la Fundación El Capricho de la Abuela, dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras en el sector artesanal, a preservar las recetas y tradiciones culinarias ancestrales y a fomentar programas de alfabetización financiera para madres solteras. Era su manera de devolver a la sociedad lo que la vida le había dado y de asegurarse de que otras mujeres no cayeran en las mismas trampas de dependencia y sacrificio sin recompensa. Un año después de los eventos, Regina publicó un libro, El sabor de la dignidad. Cómo mi receta de la vida me llevó a la verdad. Se convirtió en un bestseller instantáneo, traducido a una docena de idiomas, y su voz resonó en millones de hogares, en cada rincón del planeta. Ya no era solo una pastelera. Era una filósofa, una mentora, un faro de esperanza para quienes se sentían subestimados o traicionados. La historia culminó en una noche de gala, la cena de honor a la Mujer del Año, donde Regina recibió el premio principal, un reconocimiento a su trayectoria empresarial, su filantropía y su impacto social. Subió al estrado, vestida con un elegante traje de seda color esmeralda, su cabello plateado brillando bajo los focos, su sonrisa serena y llena de una profunda satisfacción. El público, compuesto por líderes empresariales, figuras públicas y ciudadanos inspirados, le brindó una ovación de pie que duró varios minutos. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, Regina se acercó al micrófono, su voz clara y resonante, sin un atisbo de emoción, pero con una autoridad innegable. «Buenas noches a todos», comenzó, sus ojos recorriendo la multitud, una mirada de sabiduría y templanza en su rostro. «Esta noche no celebro la riqueza material, sino la riqueza del espíritu. La dignidad no se compra, se negocia. El respeto no se exige, se merece. Y a veces, para proteger nuestra propia esencia, debemos defendernos con una ferocidad que sorprende incluso a quienes creíamos conocer mejor». Hizo una pausa, sus ojos brillando con una luz fría y penetrante. «Mi historia es la de muchas. La de una mujer que amó incondicionalmente, que sacrificó sin límites, creyendo que el amor filial era recíproco. Pero la traición, cuando viene de la sangre, es la más amarga de todas. Y por esa traición, no hay perdón, no hay reconciliación». Su voz se alzó, llena de convicción. «Que mi historia sea un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en el autorrespeto. Que no debemos permitir que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más amamos, pisoteen nuestra dignidad. Que la vida nos da lecciones y que algunas lecciones deben ser dolorosas para ser verdaderamente aprendidas. Y que los sabores más dulces, mis queridos amigos, son siempre los de la victoria lograda con honor, sin mirar atrás, sin ceder un ápice. Mi triunfo es la prueba de que al final, la verdad y la dignidad siempre prevalecen. Este premio es para cada persona que se atrevió a defenderse, a levantarse, a construir su propio camino, a vivir con un sabor que solo la libertad puede dar. Gracias». Regina bajó del estrado, su postura erguida, su mirada al frente. No había rastro de la antigua Regina, la que temía la soledad o buscaba la aprobación. Había alcanzado la cima y lo había hecho sin perdón ni reconciliación, solo con un triunfo total e incondicional. El eco de sus palabras llenó la sala, un testamento inquebrantable a su nueva realidad.